Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. Hermanos, les invito a que abran su Biblia, por favor, en Juan capítulo 3, versículo número 8. Juan capítulo 3, versículo número 8. Amén. Amén. Muy bien. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todos nosotros, hermanos, tenemos un itinerario de actividades. Y si no nos las ponemos nosotros, nos las pone alguien más. Por ejemplo, en el trabajo, el itinerario de actividades nos las pone la empresa o nos las pone el jefe. Tienes que hacer esto. Hay personas que son tan organizadas, he conocido personas que son tan ordenadas y tan organizadas que hasta tienen un itinerario de cosas que van a hacer por hora. Por ejemplo, en la casa, si a lo mejor usted tiene un itinerario en el trabajo, o a lo mejor usted es muy ordenado y pone un itinerario en su casa para ciertas actividades que usted va a desarrollar. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, también se está moviendo y se ha movido a lo largo de la historia. Desde el Génesis capítulo 1 se menciona el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí estaba el Espíritu Santo de Dios obrando en la creación del mundo. El Espíritu de Dios obró a lo largo de la historia en la iglesia naciente. En el libro de Hechos capítulo 1 se menciona, y capítulo 3 también, donde nació la iglesia movida por el Espíritu Santo. Y hoy en día, hermanos, el Espíritu Santo se sigue moviendo a través de su iglesia. Este pasaje en particular que estamos viendo el día de hoy, este pasaje en particular nos habla acerca de una conversación que tuvo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, con un hombre religioso llamado Nicodemo. Nicodemo lo va a visitar de noche porque era un gobernante de una de las provincias, era un hombre respetable y además también era un hombre religioso, y Nicodemo temía de que lo vieran con Jesús, por eso fue a visitar a Jesús de noche. Y la duda que tenía Nicodemo no era una duda acerca de cómo hacerle para resolver los problemas que le tocaban dentro de su gobierno. El problema de Nicodemo era un problema de carácter espiritual. ¿Cómo le hago para tener esta llenura? ¿Cómo le hago para tener esta renovación que yo estoy viendo en ti, que estoy viendo en tus discípulos, pero que yo no lo tengo? Y de ahí la respuesta de Jesús que vemos en este pasaje, donde le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. El nacimiento es el comienzo de la vida, hermanos. Nacer de nuevo es empezar a vivir de nuevo. Como las personas que a lo mejor
hemos vivido en alguna época de nuestra vida muy equivocados y con poco sentido de la vida o ningún sentido de la vida. Y entonces de pronto Dios hace algo nuevo en nosotros y es como si volviéramos a nacer, como si todo comienza desde ceros. Y así lo dice la Escritura. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es el nuevo nacimiento. Volver a escribir la página de nuestra vida desde ceros. Y es lo precioso que hace Jesús en nuestras vidas, hermanos. No importa el pasado que hayamos tenido, no importa lo que hayamos hecho, Dios comienza a escribir una página nueva en la historia de nuestra vida. Para hacer esta historia nueva, evidentemente, hermanos, se requiere la obra y se requiere el trabajo del Espíritu Santo de Dios. Es por eso que Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos a poner atención a la primera frase, hermanos, que dice el Señor: el viento sopla hacia donde quiere. En el versículo 8. El viento sopla hacia donde quiere. Parte de esto también lo estuvimos viendo el martes en la escuela de discípulos. Hermanos, el viento, usted y yo, hasta donde conocemos, no existe ninguna tecnología que nos ayude a manipular el viento. No existe hasta el momento, que yo, por lo menos que yo conozca, ninguna tecnología que diga el viento tiene que soplar hacia aquel lugar y tiene que soplar en esa área en específico. Ahora en Acuña, a varios kilómetros a la salida de nuestra ciudad, están construyendo una planta de energía eólica. Usted seguramente ha visto las alas grandísimas de esos generadores eólicos que están poniendo. Los trailers pasan y tiene que dejarlos estacionados muchas veces en la ciudad, en lugares amplios para poder trasladarse hacia allá. Y los ponen, esas cosas, esos generadores eólicos, los ponen en lugares donde saben que corre el viento. Seguramente, hermanos, hubiera sido más fácil decir, mejor los ponemos en un lugar cerquitas. Aquí hay lugares más cerquitas en Acuña, terrenos baldíos, nada más le decimos al viento que corra por ahí, pero no se puede. Tienen que ponerlos en un lugar donde ya saben que el viento corre por ese lugar. Nosotros no podemos manipular, hermanos, al Espíritu de Dios. Déjeme decirle que la palabra espíritu viene de la palabra pneuma, de la palabra griega pneuma. De ahí viene la palabra neumático, es decir, que está lleno de aire. Esa es la palabra griega que se refiere al Espíritu. Al Espíritu de Dios, hermanos, así como al aire, usted y yo no lo podemos manipular como nosotros queramos. Aunque algunas veces, en algunos lugares o en algunas iglesias, existe una tendencia de pensar que al Espíritu lo podemos manipular a nuestro antojo. Hermanos, no es así. Usted puede manipular el viento, no puede hacerlo. Tampoco puede manipular el Espíritu.
El Espíritu sopla hacia donde Él quiere. Yo he escuchado mucho la frase, darle libertad al Espíritu Santo. ¿Cuántos han escuchado esta frase? Vamos a darle libertad al Espíritu Santo. Y normalmente cuando decimos dar libertad al Espíritu Santo, nos referimos a que haya manifestaciones emocionales dentro de una iglesia o dentro de una persona. Pero el término en sí mismo es un término equivocado. Le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Usted puede encerrar a Dios? No. ¿Usted puede o yo podemos encerrar a Jesucristo? No. ¿Usted y yo podemos encerrar al Espíritu Santo? Tampoco. Cuando decimos que le damos libertad al Espíritu, haz cuenta que estamos pensando que al Espíritu lo podemos tener amarrado. Hermano, ni tú ni yo tenemos la capacidad para tener el Espíritu amarrado. ¿Sí me explico? El mismo término está equivocado. Es como si tú y yo quisiéramos encerrar el aire. No puedes encerrar el aire por más que quieras. Lo que sí puede suceder, hermanos, lo que sí puede suceder, a lo mejor no podemos encerrar el viento, pero sí podemos seguir y escuchar la voz del viento, porque esa sí se escucha. La voz del viento sí se escucha, la podemos percibir. Cuando usted va en el camino, en la carretera, y abre las ventanas, se escucha la voz del viento. A veces ni siquiera podemos platicar. Por ejemplo, cuando vamos en nuestra camioneta nosotros, mi esposa y yo, pues vamos platicando muy bien porque prendemos el clima de nuestra camioneta y traemos los vidrios cerrados y podemos ir platicando. Pero cuando vamos en la VEN, o cuando vamos los jóvenes en la VEN a Piedras Negras, que no tenemos clima más que el clima de afuera, y abrimos las ventanas, y por más que quieras platicar, tenemos que estar gritando para podernos escuchar, porque el viento interrumpe nuestra conversación. Cuando le digo que no podemos manipular el Espíritu, le invito a que vaya con nosotros a Hechos capítulo 8. Mire lo que pasó en Hechos capítulo 8 del 9 al 24. Se cuenta la historia de un hombre llamado Simón, que era un David Copperfield de la antigüedad, un mago, hacía trucos. Este David Copperfield, bueno, vamos a hacerlo más mexicano, el mago Frank. Hacía trucos y se ganaba la vida haciendo estos trucos. Y había engañado a gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Yo no sé si partía a la gente a la mitad, como lo hace Copo, por lo menos la ilusión de este hombre que les digo, o si sacaba conejitos de los sombreros. Yo no sé qué hacía, pero la gente dice aquí que se encontraba sorprendida por los trucos que hacía. A este oían atentamente, escuche bien, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. ¿Está dando cuenta? Pero resulta que este David Copperfield o este mago Frank se encuentra una vez con los discípulos. Se encuentra con los discípulos. Dice el versículo 12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Versículo 13: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Se convirtió, hermanos, el mago Frank.
se entregó al Señor Jesucristo. Y él estaba viendo las señales y los grandes milagros que hacían. Y estaba sorprendido. Oiga, una persona que se dedicaba a la magia, sorprendido por lo que el Espíritu hacía usando a los apóstoles y los discípulos. Imagínense lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo. Pero como una persona recién convertida que a lo mejor todavía está inmadura en muchos sentidos, y los que ya tenemos tiempo también en muchos sentidos estamos inmaduros, imagínense a ese hombre viendo eso, dijo en el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dijo, ¿saben qué? Fíjense, se acerca el mago Frank con los apóstoles y les dice, les doy unos billetes si me dan ese poder que ustedes tienen. Increíble. Y versículo 19, denme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quería Simón, hermanos? Y voy a llamarle ya Simón porque si no se me va a quedar lo de Mago Frank y se le va a quedar usted también. El Mago Frank sale en la Biblia. ¿Qué es lo que quería Simón? Manipular el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabe para qué lo quería? ¿Sabe para qué lo quería? Lo quería Simón porque él había estado acostumbrado a los aplausos de la gente. Cada vez, y se me viene a la mente el mago Frank, no debía haber hecho esto. Cada vez que Simón hacía sus trucos antes, la gente le aplaudía. Y la gente se quedaba atónita con lo que hacía Simón. Y él quería tener ese poder para que cuando hubiera algún milagro, alguna señal hecha por el Espíritu Santo, ¿qué cree que quería que la gente hiciera con él? ¡Oh, wow! ¡Qué sorprendente lo que está haciendo este hombre! ¿Sabe que muchas personas, hermanos, hacen lo posible por querer manipular los dones del Espíritu? ¿Saben para qué? Para que la gente les aplauda. Para que digan, wow, qué hermano tan consagrado. Qué hermana tan consagrada. Cualquier milagro, hermanos. Cualquier milagro que suceda en su vida o en la vida de la iglesia no es fruto, y escuche bien esto, no es fruto de ningún pastor, no es producto de ningún líder, no es producto de ningún hermano consagrado, es más, no es producto de ninguna congregación, porque hay congregaciones que dicen, si vienes aquí a la iglesia, aquí sí vas a ver el milagro de Dios. Entonces, ¿dónde está Jesucristo? Los milagros no son productos de ninguna denominación, de ninguna religión y de ninguna persona. Son productos y son obra única y exclusivamente de Dios. Y el aplauso no lo merecemos nosotros, hermanos. Lo merece, y la gloria la merece siempre el Señor. Siempre va a ser así, siempre tiene que ser así, hermanos. Amén. Muy bien. Los marineros en el tiempo antiguo no tenían los motores diésel que ahora tienen. Hay algunos barcos muy grandes y submarinos muy grandes
que se mueven incluso hasta con la energía atómica, la energía nuclear. Otros se mueven a través del diésel o la gasolina. Pero los barcos de antes, hermanos, se movían a través de las velas que alzaban. Y si algo los marineros tenían que conocer al pie y al derecho y al revés, era aprovechar los vientos. Cuando un marinero iba a zarpar, imagínense que iba a zarpar un marinero de Samaria o de una de las costas de Troas rumbo a Roma. Imagínese que el marinero diga: ¿sabes qué, viento? Necesito que soples hacia el sur, hacia el noroeste. Necesito que soples para allá porque voy para allá. ¿Usted cree que el viento le iba a hacer caso al marinero? Por supuesto que no. Por más que el marinero quisiera que el viento soplara para allá, pues el viento no le iba a hacer caso al marinero. Lo que hacía el marinero era tener que adaptarse a la condición del viento. Y entonces los marineros ponían la vela de tal forma y en tal ángulo que pudieran el viento llevarlos hacia donde él estaba queriendo hacer. Es interesante lo que dice diferentes versiones, hermanos. Dice en el capítulo, en el versículo que leímos ahorita, versículo 8 de Juan capítulo 3, vamos a volver a este pasaje original. El viento sopla por donde quiere. ¿Ya lo tienen otra vez? El viento sopla por donde quiere y oyes su ruido. Fíjese lo que dicen varias versiones en cuanto a que oyes su ruido. En otra versión dice, en la versión que ustedes tienen, dice: el viento sopla donde quiere y oyes su sonido. En la Nueva Versión Internacional dice: oyes su ruido. Y en otra versión, fíjese lo que dice: lo oyes silbar. ¿Ha escuchado usted cuando silba el viento? Cuando chifla el viento. En la preparatoria, allá en Monclova, en el Cebetis, uno de los años me tocó en el segundo piso, y como que no le pusieron a las ventanas silicón, y entonces el segundo piso daba hacia el patio donde estaban las canchas, y cada vez que se venía el viento, porque no había nada que lo detuviera, se escuchaba un chifladero en las ventanas, pero tremendo. Imagínense, ya después los mismos muchachos ahí soplaba el viento y los mismos muchachos también le hacían y así hasta que los maestros se hartaron de nosotros, ¿verdad? Eran los demás, yo no. Lo oye silbar. ¿Le ha pasado, hermanos, matrimonios cuando van al supermercado y la mujer se va hacia donde están los zapatos, no sé por qué digo esto, donde están la ropa, y el hombre se va hacia donde están las pantallas de televisión normalmente, hacia donde están las herramientas, ¿verdad? Los juegos, los videojuegos y cosas así? Es un decir. Y llega el momento en que, bueno, ¿dónde estás? ¿Y qué normalmente hacemos? Empezamos a chiflar. Y el oído, yo no creo que mi esposa y yo seamos los únicos. Yo creo que hay muchas personas que se chiflan. Pero ¿sabe qué? Con el tiempo aprendemos a reconocer el chiflido del esposo y de la esposa. Algunos le hacen... Porque nuestro oído ya está acostumbrado a escuchar, ya es sensible a escuchar ese sonido, porque lo hemos acostumbrado así. He escuchado de personas que han estudiado en internados
en internados de música y llegan a desarrollar su oído de tal forma, me han platicado que, por ejemplo, el maestro avienta una moneda para los músicos, avienta una moneda al piso y ese es su examen. Y cae la moneda y le dice: Israel, ¿en qué tono cayó la moneda? Ya después los bromistas dicen: ¿de qué era la moneda? ¿De 5, de 10? Se crea. Pero aprenden a desarrollar su oído de tanto que lo escuchan, de tanto que lo practican. Hermanos, los cristianos, los que han nacido de nuevo, aprenden a escuchar el sonido de la voz de Dios. Amén, iglesia. Una de las cosas que tienen las personas que han nacido de nuevo es que son sensibles a la voz de Dios. Miren, hasta los bebés cuando están en el vientre de la mamá aprenden a escuchar la voz del papá o la voz de la mamá. Cuando le habla el papá y el bebé todavía está en el vientre de la mamá, empieza el niño a moverse, o la niña a moverse. Aprendemos a escucharlo, hermanos. Aprendemos a escuchar la voz del Señor. En Primero de Reyes, que les mencionaba el mensaje pasado, capítulo 19, versículo 11, cuando Elías se encontraba en la cueva, el Señor le dijo a Elías: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Elías reconoció: no, aquí no está el Señor. Y tras el viento un terremoto. Pero Elías dijo: no, a mí no me engaña, Señor. Esa no es la voz del Señor. A mí no me engañan. Y tras el terremoto un fuego. A lo mejor muchos hubieran dicho: no, aquí está el Señor, hay fuego. Pero Elías dijo: no, aquí no está el Señor. Y tras el fuego un silbo, otra vez un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Supo, porque tenía su oído bien adiestrado a escuchar el viento de Dios, a escuchar la voz del Espíritu de Dios. Cuando nosotros escuchamos esa voz del Señor, hermanos, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a lo que el Señor está haciendo. Ya dijimos que usted y yo no podemos controlar lo que el Espíritu haga, pero podemos adaptarnos a lo que el Señor está haciendo. Miren, vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 16, versículo del 6 al 10. Nos da una narración, hermanos, que parece una película de acción. Hechos 16, del 6 al 10. Fíjese cómo el Espíritu Santo estaba guiando a los apóstoles. Escuche bien el relato de lo que dice aquí. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, del versículo 6, les fue prohibido. ¿Por quién, hermanos? Vamos a decirlo más fuerte. ¿Les fue prohibido por quién? Ellos tenían la intención. Ellos tenían la intención de hablar la palabra en Asia. No tienen una mala intención. Oye,
iban a predicar la palabra en Asia. Pero ¿qué dice aquí? Les fue prohibido por el Espíritu. ¿Cómo se los prohibió? ¿Quién sabe? No sé, no tengo idea. Pero ellos eran sensibles a la voz del Espíritu y supieron que el Espíritu se los prohibió. ¿Estamos bien hasta aquí? Y cuando llegaron a Misia, continuando con el versículo 7, intentaron ir a Bitinia. Pero otra vez, ¿qué pasó? El Espíritu no se los permitió. ¿Se da cuenta? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Otra vez, la obra del viento soplando, y Pablo y Silas escuchando. Cuando vio la visión, cuando vieron hacia dónde estaba soplando el viento de Dios, versículo 10, ¿qué hizo Pablo? Enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciáramos el Evangelio. Para que anunciáramos el Evangelio. ¿Y sabe qué resultó de esto? Un día el Señor los llevó a Pablo y a Silas a orar junto a un río. Y cuando se acercaron a orar junto a un río, había una mujer llamada Lidia, una empresaria que vendía telas en Milán, en las mejores, para las mejores marcas. Se encontraron con Lidia, le compartieron del Evangelio, Lidia creyó en el Evangelio y a través de Lidia los contactó con muchas personas para que el Evangelio siguiera distribuyéndose. Ahí está el escuchar la voz del viento y el ser dirigidos hacia allá. ¿Estamos bien hasta aquí, hermanos? Si ustedes se dan cuenta, el seguir al Espíritu tiene más que ver con dejarnos guiar y mover para donde el Señor quiere. Escuchar la voz de Dios, hermanos, tiene que ser algo que se aprende. No, usted no nace sabiendo escuchar la voz de Dios. Y cuando nacemos espiritualmente, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, nuestro oído, es como recién nacido, nuestro oído comienza a percibir el sonido de la voz de Dios, pero conforme más y más lo usamos y lo adiestramos, vamos siendo más sensibles a esa voz. Tiene que ver, escuchar la voz de Dios tiene que ver con dejarnos guiar, hermanos, para cumplir la misión del Señor, lo que el Señor quiere que hagamos. Las personas que han nacido de nuevo, que hemos nacido de nuevo, sabemos reconocer la voz del viento de Dios, la voz del Espíritu. Al profeta Samuel también le pasó lo mismo. Cuando él era pequeño, estaba dormido y escuchó una voz en la noche que le decía: Samuel. Y él pensó que le estaba hablando Elí, y se levanta en la noche y va con Elí y le dice: Señor, ¿qué pasa? Y Elí le dice: yo no te hablé, vete a dormir. Y se va otra vez a dormir y escucha nuevamente la voz de Dios que le dice: Samuel. Y Samuel va y se levanta y va nuevamente con Elí y le dice: Señor, ¿qué pasa? Y le dice: yo no te hablé. Y le dice: mira, si escuchas otra vez esa voz, dile: Señor, heme aquí, habla, que tu siervo escucha.
Y se fue nuevamente Samuel a acostarse y escuchó nuevamente la voz, Samuel. Y entonces Samuel le dice al Señor, Señor, heme aquí, habla que tu siervo escucha. Esa fue la primera vez que el profeta Samuel escuchó la voz de Dios. Y a la postre llegó a ser uno de los grandes profetas de Dios, que estaba su oído atento a lo que Dios le decía, porque acostumbró su oído a escuchar su voz, a escuchar la voz del Señor. Hermano, hay cristianos que no tienen su oído todavía presto a escuchar la voz de Dios. Saben escuchar la voz del periódico, saben escuchar la voz del comentarista deportivo, saben escuchar la voz de la mamá que les regaña, saben escuchar la voz de la esposa que les habla, saben escuchar la voz del esposo también, pero no saben escuchar la voz de Dios. ¿Cómo queremos que nos hable el Señor? La iglesia tenemos que aprender a escuchar esa voz. Así como Elías sabía que Dios no estaba en ese fuego, que Dios no estaba en el terremoto, sino que Dios estaba en ese silbo apacible. Así usted y yo tenemos que sensibilizar nuestros oídos espirituales para saber qué es lo que Dios nos está diciendo. Así como Pablo y Silas, que supieron entender cuando el Espíritu no les permitió ir a Asia, cuando no les permitió ir a otro lugar, y cuando Él les decía, vayan mejor allá, y entonces escucharon su voz y le siguieron. Así usted y yo, como hijos de Dios, como personas que hemos nacido espiritualmente de nuevo, tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. Pero a muchos cristianos, hermanos, nos pasa desapercibida esa voz. A muchos cristianos les pasa desapercibida esa voz. Porque no están acostumbrados sus oídos espirituales a escucharlo. Y como no lo escuchan, pues hacen lo que se les viene a la mente. Y como no lo escuchan, hacen lo que se les pega la gana. ¿Hacia dónde te está dirigiendo el Señor, hermano? ¿Hacia dónde te está guiando el Señor? ¿Usted cree que no le puede pasar a un cristiano hoy lo que le pasaba a Silas y a Pablo cuando predicaban? Que a través de un sueño, de una visión, el Señor les decía, ve a tal lugar. Por supuesto que sí. O haz esto, o haz aquello. Por supuesto que sí, hermano. Dios te quiere guiar a hacer su obra, pero tenemos que ser sensibles a esa voz. Tenemos que acostumbrar el oído a esa voz, el oído espiritual. Y una vez que escuchas la voz, dice la Biblia, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en Meribá. ¿Qué te dice la voz del Señor, hermanos? Y levanto la Biblia porque aquí está la voz del Señor. ¿Qué es lo que el Espíritu te está guiando a hacer? ¿Qué es lo que el Señor te está llevando a hacer? Si tú dices, pues quién sabe, pastor, la verdad es que no, ni sé qué es lo que Dios quiere, es que tu oído todavía no está presto a escuchar esa voz. Miren, cuando un bebé está chiquito, claro que los bebés están chiquitos, ¿verdad?
Mejor dicho, cuando un bebé acaba de nacer. Por más, hermano, yo no sé si a usted le pasó, los que son papás, pero por más sueño pesado que tenga usted, yo no sé qué ocurre, que cuando un bebé nace, apenas le hace ¡ah! Y saltas de la cama. ¿Qué tendrá? Especialmente los primerizos, ¿verdad? Y te fijas a ver si respira. Y les pones el dedo en la nariz. ¡Ña! Y ahí estás. ¿Por qué? Porque estás al pendiente. Estás al pendiente. ¿Está al pendiente usted de la voz de Dios? ¿Está al pendiente de lo que el Señor tiene que decirles? ¿O está más preocupado por a ver a qué horas termina el pastor el mensaje? Ya que el pasado se tardó una hora, más de una hora, ¿eh? Me la bañé. A lo mejor estás al pendiente del partido de los playoffs. Eso es lo que trae tu pendiente. O a lo mejor de qué pasó con tu equipo de fútbol. O a lo mejor estás muy al pendiente de asuntos del trabajo. Pero así como estamos al pendiente de los soniditos que hacen los bebés cuando acaban de nacer, debemos estar al pendiente de escuchar el silbo apacible y delicado de Dios cuando te está hablando. ¿No te ha pasado que de pronto te despiertas en la noche, en la madrugada, y no sabes ni por qué, y ya no puedes conciliar el sueño? ¿No le ha pasado? ¿Cuánto le ha pasado? ¿Y qué hacemos cuando sucede eso? Fácil, pastor, checar el Face. Estoy pisando callos, ¿verdad? A lo mejor es el silbo apacible y delicado del Señor que te dice: levántate y búscame. ¿Le ha pasado que de repente siente una necesidad imperiosa de dejar lo que está haciendo y buscar un lugar cerrado e hincarse? ¿No le ha pasado? Es la voz del Señor que te dice: búscame. Hoy la iglesia del Señor, hermanos, el viento de Dios no ha dejado de soplar. Sigue soplando el viento del Señor. La pregunta es: ¿estás al pendiente de escuchar esa voz? ¿Sabes reconocer esa voz? Pidámosle al Señor entonces en esta hora: Señor, ayúdame a reconocer tu voz cuando me estás hablando. Ayúdame a reconocer tu voz. Yo sé, hermanos, yo sé que hay personas aquí en la iglesia, y tal vez personas que nos están viendo en diferentes partes a través de los videos que se suben a la cuenta de YouTube, que se están preguntando: ¿cómo es que Dios habla? ¿Cómo es que Dios me puede decir que haga, que vaya a algún lugar, o que haga algo, o que deje de hacer algo? Esto se lleva a la práctica, el oído se va afinando. Haz el intento. Haz el intento todas las noches, hermanos, y todas las mañanas, de decirle al Señor como le dijo Samuel:
Señor, habla, que todo el día voy a estar al pendiente de lo que tú me digas. ¿Cuántos quieren saber reconocer esa voz? Voy a estar al pendiente, Señor, de lo que tú me vas a decir. Todo el día, desde la mañana, desde que amanezca, voy a estar sensible. Miren, el otro día estaba acongojado, me sentía un triste. Y yo le decía al Señor, necesito que me hables, necesito que me digas. Y entonces estaba en la camioneta y pasé por un lugar donde tiene una barda pintada. Y la barda decía Isaías 60:13. Y yo le seguí orando, Señor, necesito que me hables, necesito que me hables. Y en un semáforo en rojo me paré atrás de un vehículo y en el vidrio de atrás del vehículo apareció una calcomanía, Isaías 60:13. ¿Y sabe qué hice? Una vez que se puso el verde, Señor, háblame, háblame. Y después de un rato me cayó el 20, me dijo, hijito, te lo estoy poniendo ahí en tus narizotas. Y leí, llegué a la casa y abrí mi Biblia en Isaías 60:13. Y era la palabra que el Señor, que yo en ese momento estaba necesitando, hermanos. ¿Por qué no le dices al Señor hoy? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu sierva va a estar atenta a la voz de lo que tú me vas a decir. Voy a prestar mi oído espiritual, porque tú que has nacido de nuevo tienes esa característica de poder escuchar esa voz. Los que no han nacido de nuevo espiritualmente no tienen esa cualidad, pero tú sí. Dios te diseñó para eso. Ponte de pie, por favor, hermanos. No te sorprenda si haces esta oración y le dices al Señor, habla, Señor, habla, que tu siervo, que tu sierva escucha. Voy a estar atento a lo que tú me vas a decir. No te sorprenda que tengas alguna visión, que tengas algún sueño por la noche. No te sorprenda que te encuentres por allí con algún pasaje pegado en un muro de la pared, en el vidrio de un carro como yo, o en una barda. No te sorprenda que de pronto te estés acordando de un canto y digas, ¿por qué me estoy acordando de este canto? O se te venga a la mente un pasaje bíblico y digas, ¿por qué se me está viniendo a la mente? Es el Espíritu de Dios que te está hablando en ese momento, que te está diciendo, hijito, hijita, yo estoy más interesado en hablarte de lo que tú estás. Porque Dios está más interesado en hablarte, en comunicarse con nosotros de lo que tú y yo podamos estar interesados. Así que cuando le digas, Señor, habla, que tu siervo, que tu sierva escucha, hermano, ten la plena certeza de que Dios lo va a hacer. Y una vez que lo haga, ¿qué tienes que hacer, hermano? Como los marineros. Voy a acomodar mi vela a favor del viento. Me voy a adaptar a lo que el viento, a donde el viento lleve, a donde lo que el viento me diga, a lo que el Espíritu del Señor me guíe. Yo te invito que en esta mañana le digas al Señor, habla, que tu siervo oye.
Cierra tus ojos, por favor. Aquí estamos, Señor. Estamos tan atentos a las noticias externas. Estamos atentos a las novedades, a las ofertas. Estamos atentos a las noticias de los periódicos, de los noticieros. Estamos atentos e incluso a los chismes que por ahí circulan. Pero queremos estar atentos a escuchar hoy tu voz, Señor. Habla, Señor, a mi vida, que tu siervo escucha. Habla, Señor, a mi vida, que yo estaré al pendiente de escuchar esa voz. Habla, Señor, y ayúdame a adaptarme, a reconocer esa voz y adaptar mi vida a lo que esa voz tuya me está diciendo. Habla, Señor, que yo estaré atento a tu voz. Habla, Señor, que yo estaré atento a tu llamado. Habla, Señor, a mi vida, que yo estaré atento a lo que tú me digas, Señor. Habla, Señor, que tu siervo y tu sierva oyen. En el nombre de Jesús. Amén. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.